¿Cómo están? Muy pero muy bienvenidos a TVNet, ¿cierto? Donde ya vamos a comenzar nuestro programa habitual, ¿cierto? De todos los años, donde ponemos en la palestra toda la contingencia nacional, regional y por supuesto local. Aquí en su canal, ¿cierto? Actualidad Política, donde tenemos muy especiales invitados, interesantes invitados también, y vamos a comenzar presentando a una de nuestras panelistas. Me refiero a Tabita Gutiérrez Montes. Ella es la ex gobernadora de Osorno, ex directora también regional del IPS, del Instituto de Previsión Social. Ella de profesión es asistente social, osornina de corazón, ¿cierto? ¿Cómo está, Tabita? Bienvenida a ser parte de este panel. Muchas gracias, Claudia. Muy contenta de estar acá, de volver a este canal y de poder comentar con la gente de Osorno lo que está pasando día a día. Estamos en momentos históricos. Yo creo que a nuestra generación le ha correspondido vivir una etapa que va a quedar grabada en la historia, y es importante, interesante que los osorninos se informen bien, pero que también este programa pueda tener la oportunidad de dar a conocer las opiniones también de las autoridades, dirigentes sociales, ¿no es cierto? Y en eso ojalá podamos aportar. Así que muy contenta de estar aquí nuevamente. Lo decía la ex gobernadora, estamos en momentos de crisis. ¿Cómo lo está pasando la ciudadanía? ¿Cómo lo está pasando nuestros vecinos? ¿Cómo lo está pasando la gente más vulnerable, la gente de clase media? ¿De qué manera se están organizando? ¿De qué manera están trabajando? ¿Cuál ha sido la respuesta que han tenido de sus autoridades? Bueno, lo vamos a conocer aquí con nuestra invitada. Me refiero a Eliana Catrilef Millaquipay, ¿cierto? Ella es la presidenta de la Unión Comunal de la Junta de Vecinos, quien ha accedido aquí a conversar con nosotros y a comentarnos de qué manera lo están viviendo ellos, las juntas de vecinos, los vecinos de toda la comuna de Osorno, de la provincia y también de la región. ¿Cómo está, señora Eliana? Bienvenida. Muy bien, Claudia, un gusto de estar acá en este canal nuevamente. Hace creo que como un año que había venido, así que en la crisis del agua. Un gusto estar acá y poder conversar algunos temas que justamente, como lo que decía Tabita, esto va a pasar a la historia. Se dice que hace 100 años que hubo una epidemia, pero a lo mejor no era tan grave como la que estamos viviendo ahora. Se viene difícil, más creo de lo que ya hemos estado pasando. ¿Cómo ustedes como Unión Comunal, como para empezar y abrir, ¿cierto?, ya este panel, cómo han podido sobrevivir o sobrellevar todo lo que ha pasado en los últimos, por decirle, en los últimos 8 meses, la comuna de Osorno? Primero tuvimos la crisis del agua, ¿cierto?, donde nos tocó a todos, la verdad, bastante duro. Después el estallido social, que también afectó, ¿cierto?, a la ciudadanía. Y ahora esto de la pandemia, del COVID-19, ¿de qué manera se han ido trabajando, se han ido repuestos, y de qué manera han ido tomando fuerza también para poder sobrellevar y sobresalir de todos estos problemas que nos ha afectado a todos, en realidad? La verdad, las cosas que yo creo que ni siquiera los alcanzamos a recuperar. Ha sido muy, muy difícil para la comunidad osornina en todo sentido de la palabra, ya sea en la clase media, media alta y en la vulnerable. La vulnerable generalmente es la que más sufre. Por una y otra razón, ahora en la pandemia, ya creo que fue como casi decir que rebalsó el vaso, porque se ha visto muy golpeada sobre todo los barrios más vulnerables, pero golpeados totalmente. Bueno, recién lo decía Claudia, interesante poder analizar lo que ha ocurrido con Osorno. Le ha tocado duro Osorno. Y desde esa posición, Eliana, de lo difícil que ha sido todo lo que ha ido ocurriendo, ¿cuán más difícil debe ser también para un dirigente que tiene que estar, exponerse a que le toquen la puerta, lo llamen por teléfono, ¿no es cierto? Porque de alguna manera son el eslabón de la cadena de los actores sociales y políticos, porque en el fondo, no porque ustedes hagan política, sino o sean de algún partido en particular, sino porque de alguna manera el dirigir también a las distintas juntas de vecinos los hace entrar en un rol político. Lo más difícil es, y son el eslabón más cercano a la gente, es el vecino, es al que le pueden tocar la puerta. ¿Cómo dar respuesta, Eliana? ¿A quiénes acudir? ¿Qué autoridades han estado presentes? ¿Satisfacer todas las demandas? ¿Cómo satisfacer
las demandas que son infinitas, me imagino, en Osorno. Sí, no, ha sido muy difícil en esta crisis y en la pandemia, como las otras dos que ya hemos nombrado, pero en esta ha sido realmente muy, pero muy difícil, porque aparte de ser tan difícil, ha sido la cuarentena. Entonces el hecho de estar encerrados en las casas, entonces no puedes estar en la oficina, no puedes ir donde el vecino, no puedes salir. Tienes que quedarte en la casa y claro, en la casa igual estás trabajando de la misma forma como lo haces siempre con el teléfono, el computador, pero ha sido realmente muy difícil y para poder hacer realmente las conexiones con las autoridades. Aquí con la única que hemos tenido realmente la cercanía ha sido con la autoridad local, la municipalidad, porque gobernación cero. Y a nivel regional, señora Eliana, tampoco. A nivel regional hemos tenido sí respuesta, porque nosotros cuando recién comenzó esto, nosotros al tiro enviamos unos oficios primero a la municipalidad, al gobierno regional y a la gobernación. En el único que, tuvimos respuesta en la municipalidad y en el CORE. Pero en la gobernación hasta los días de hoy no nos han contestado el oficio que nosotros enviamos. ¿Y qué espera la gente de Osorno? ¿Cuáles son las mayores necesidades hoy día? Uno entiende que el estar en cuarentena, que afectó solo a esta comuna en la región de los lagos, y que es bastante duro, ¿no es cierto?, porque fuentes laborales, hay una necesidad económica, pero usted que está más cercana a los sectores distintos poblacionales de nuestra comuna, ¿qué es lo que más demanda la gente? ¿Qué necesita? Lo que más necesita la gente es la alimentación. Si eso es lo que más está faltando, la alimentación, porque la gente no tiene alimentación. Muchas personas que no tenían contrato tampoco. Claro, entonces al no trabajar no precisamente. Cada día está quedando más gente cesante. Tenemos el problema de la educación, los niños que también estuvieron en cuarentena, ahora recién se está empezando, pero también ahí hubieron unas fallas con las entregas de las canastas de Junaef. Entonces no llegaban tampoco los vecinos y algunos dirigentes me comentaban de que no llegaban las canastas como corresponde. A algunas les faltaban algunas cosas o otras llegaban con algunas cosas muy repetidas o no llegaba completa. Entonces eso ha sido pero gravísimo el problema de Osorno con los barrios, con todos los barrios, en todo sentido de la palabra, no tan solo que digamos que fue Rahue, pero para todos los barrios, ha sido gente que no tiene que comer. Claro. Tabita, me gustaría que un poco analizáramos y conversáramos, se han vivido, lo ha pasado duro Osorno, el tema del agua, el estallido social, el tema de la pandemia, situación que, digámoslo así, en el gobierno anterior tampoco les tocó vivir. Tú como ex gobernadora, como digamos, el líder de acá de la provincia de Osorno, ¿cuál es tu evaluación? ¿Qué crees tú? ¿Qué es lo bueno, lo malo? ¿Qué es lo que falta por hacer? Lo conversábamos ayer con el diputado Espinosa. Estamos todos de aprendices. Yo creo que a nadie le ha tocado vivir en la historia una pandemia como la que hemos vivido ahora. La crisis del agua nunca a Osorno le había tocado, el tema del estallido social tampoco. Entonces, claro, es fácil criticar, digamos, de un lado, pero también hay que ser objetivo. Hay que ser objetivo y es fácil tal vez criticar al otro, al que está ocupando el cargo que alguna vez uno ocupó. Sí. Yo lo dije desde el principio, cuando me fui, todos tenemos un sello distinto, todos desde nuestras propias herramientas, incluso profesionales o las que nos ha dado la vida, le ponemos un sello a la labor que uno cumple. Yo soy asistente social de profesión, por lo tanto, siempre en todos los trabajos he mantenido el sello de cercanía con la gente. Y hoy día, escuchando a Eliana, uno se da cuenta de lo que tal vez lo que ha faltado, no haciendo una crítica dañina, sino más bien constructiva. Lo que ha faltado. Conoces el sistema como es de engorroso también. Sí, hay mucha burocracia, hay mucho de pedir la audiencia, de que tenga agenda. Yo siento que las autoridades hoy día tienen que cumplir un rol un tanto más cercano a la ciudadanía, más informativo. A veces no se puede hacer todo. Las gobernaciones no son precisamente los servicios públicos que tengan mucho recurso como para destinarlo en algún apoyo, pero sí tienen
atribuciones para generar acciones que permitan acercar cosas, que permitan abrir puertas, que permitan que los vecinos se sientan mucho más incluidos, con mesas de trabajo tal vez, donde la información baje de una forma y se canalice también de otra. De alguna manera las gobernaciones son articuladores de la política pública y la hacen carne a través de los servicios públicos. Entonces, yo siento que, escuchando a nuestra dirigente, que por lo demás me merece todo el respeto del mundo, yo conozco tu trabajo, Eliana, y sé lo sacrificado que es ser dirigente y lo sacrificado que es, además, en una comuna tan grande, llena de tantas necesidades. Lo que hace falta es el apoyo al dirigente, el estar con ellos, el que la autoridad se ponga en esos zapatos y diga, ¿sabes qué? Así como andan ellos en la calle, así como ellos reciben las necesidades del resto de los ciudadanos, yo también quiero estar ahí y quiero aportar. Y una llamada telefónica de pronto no cuesta nada para saber qué es lo que está opinando, como esta simple pregunta, ¿qué necesitan los vecinos? ¿Con qué premura, ¿no es cierto? ¿En qué nos estamos quedando atrás? Y eso le sirve al gobierno que uno representa, porque de alguna manera uno puede subir y escalar esa necesidad. Yo creo que, de verdad, sin ser dañino en alguna opinión más que crítica, creo que hay que buscar la forma de que nuestras autoridades caminen un poco más en la calle. El compromiso también de los mismos funcionarios. O sea, yo creo que aquí lo que ha estado faltando, que bueno, en el tiempo del agua también, yo se lo reclamé al intendente justamente aquí en este panel también, pedir de que hubiésemos estado en la mesa de trabajo. Ahora nada, no los han llamado, pero en absolutamente nada. En alguna oportunidad me llamó la Seremi de Gobierno para preguntarme si cómo estábamos, primero que nada, la salud, se le agradece, y que quería que le diera algunos contactos de los dirigentes para, no sé para qué era, pero a la final... alguna ayuda, pero... De ahí no hemos conversado más, yo no le he llamado porque creo que le corresponde a ella llamarnos a nosotros, pero no ha habido esa reunión, que eso es lo que nosotros aspiramos, a una mesa de reunión, independiente que hayamos estado en cuarentena, pero igual, no sé... Hay distintas tecnologías donde hoy día pero podemos usar... que lo podíamos haber hecho con una videoconferencia, como lo hice con el gobierno regional. El gobierno regional, nosotros le pedimos recursos, y fue lo primero que nosotros pedimos, porque lo vimos, lo palpamos, comunión comunal. Le mandamos los oficios. ¿Qué solicitaron en específico, señora Eliana? ¿Perdón? ¿Qué solicitaron en específico? ¿Cuáles han sido las mayores demandas? Primero que nada, como canasta familiar, lo principal. Y segundo, hacer artículos de aseo, como lo que se necesita, que son los guantes, las mascarillas, el alcohol gel, el cloro, porque lo que más se necesita es que hay que estar haciendo aseo en el baño, sobre todo. Que no son tan caras por lo demás. Claro, entonces eso es lo que nosotros le estábamos pidiendo, pero no nos llegó la respuesta, y por eso digo que debería haber habido encuentro que a nosotros los dirigentes como que los dejaron de lado y no nos han tomado en cuenta para nada. Y cuando se acercan otros momentos en la historia del país, son los primeros que llegan a golpear la puerta. Es lo que me contestan las elecciones. Estamos hablando de la elección. Es lo que me contestan mis dirigentes, los presidentes y presidentas de cada una de las juntas de vecinos, porque estamos en contacto todos los días por el tema de las canastas, porque ¿quién conoce el mayor problema que hay en cada uno de sus sectores? Son los mismos dirigentes. ¿No te parece, Eliana, que eso también de alguna manera daña un tejido social que está muy bien armado, muy bien articulado, que es este tejido de los dirigentes, en que, como lo dices tú, tienen una bajada y una relación más concreta con la gente, pero esta forma de actuar va dañando ese tejido y va haciendo que aparezcan otras cosas, ¿no es cierto? Porque si hay un líder, y un líder que está elegido democráticamente, empiezan a aparecer caudillismos también, ¿no es cierto? De aquellos que tienen mayor relación con una autoridad en particular. Y ese daño es permanente después de las organizaciones. Después, claro, es un daño. Y es por eso que nosotros estamos molestos, y además también estamos con pena, porque realmente a los dirigentes no nos han tomado en cuenta para nada. Todo se ha hecho a nivel central, a nivel de cada autoridad, pero no nos han dicho, ¿sabes cuál es tu necesidad?
O podríamos juntarnos a lo mejor, no sé, a lo mejor no, si las reuniones están prohibidas, lo entiendo, pero si nosotros fuéramos como corresponde, pero con las la mascarilla, tecnologías están. claro, Están las disponibles, tecnologías sí, están están. disponibles. Entonces, eso es lo que se siente, y todos los dirigentes me dicen lo mismo, todos los dirigentes me dicen lo mismo, que nos han sido tomados en cuenta. Y justamente dicen eso, porque ya va a llegar el momento que sí el dirigente va a ser útil, que lo van a necesitar. Pero seguramente ahí va a estar la respuesta, porque ahora cuando se necesita no están. No están, así que estamos, como digo, muy dolidos. Con el tema de la vacunación. Ustedes también han hecho lo necesario, me refiero, ¿qué es lo que han hecho en específico como para poder llamar la atención? Claro, es que quizás estamos mal acostumbrados porque las autoridades esperan que salgan a protestar o se tomen alguna calle, se tomen la gobernación, para poder recién reaccionar. Claro, les voy a decir que las ganas no nos faltan de salir con nuestros pero por el tema de la pandemia no claro, hay que cuidarse. Claro, no lo podemos hacer, pero por Dios que hoy ahí estamos, pero así para poder salir a gritar de la necesidad que hay, pero lamentablemente no podemos. Y con el tema de las vacunas igual también fue un tremendo problema. Las filas y todo. No, y el problema fue primero... El desabastecimiento también, que prometieron algo y después no una cantidad. Claro, y después no la daban a gotera, porque ahí la municipalidad, el alcalde todo el tiempo estaba reclamando, porque resulta que él pidió algo de 75.000 y resulta que le empezaban a llegar como de 2.000, 4.000. Entonces, ¿qué hacían? Apoyaban un sector hasta donde alcanzaba. Después iban al otro, hasta donde, y la gente desesperada. Habían unas tremendas filas de los adultos mayores porque se hablaba de que primero los adultos mayores. Donde no se recuerda ninguna de estas medidas y condiciones sanitarias. Claro. Eliana, qué bueno tener esta oportunidad en que tú puedas expresar lo que están sintiendo los dirigentes, porque de alguna manera tú eres la voz autorizada para hacerlo. La voz que democráticamente elegida para tomar la voz de los otros dirigentes, y ojalá esta oportunidad sirva para que, ¿no es cierto?, nuestras autoridades de turno hoy día puedan también tomar estas palabras en una buena resolución después, ¿no es cierto? Sí. Pero no puedo dejar de hacerte una pregunta en relación a la vinculación que podría tener las juntas de vecinos urbanas a las que tú representas y las juntas de vecinos de los sectores rurales. ¿Y por qué? Porque en este contexto de aislamiento social, en este contexto de cuarentena, en que tenemos cordones sanitarios en todas las entradas hacia la ciudad, hay mucho osornino que vive en sectores rurales que debe cumplir con las mismas condiciones para poder entrar a la ciudad, que tiene que hacer un pasaporte sanitario, que tiene que hacer un salvoconducto, que tiene ciertas horas para poder transitar, igual que los que viven en la zona urbana, pero con las desventajas de que tienen que pasar los que viven incluso cerca de la Universidad de los Lagos, camino en la ruta 215, que son osorninos igual, que tal vez pertenezcan a otras juntas de vecinos rurales, tienen que cumplir con todas las condiciones como si vinieran de otra ciudad. Y muchas veces, y yo creo que es así, que nuestros vecinos de sectores rurales son precisamente adultos mayores que no tienen mucho conocimiento en tecnología, que no tienen el teléfono súper inteligente ni saben cómo hacer algo por internet. ¿Hay vinculación entre ustedes que representan la zona urbana con los que están representando hoy día como dirigentes sociales también en las zonas rurales? Porque ahí hay un problema, yo creo que bastante complejo, yo diría que incluso hasta de maltrato, si tú lo quieres, porque, o sea, venir a tu ciudad a comprar, a abastecerte. Y tienes que esperar horas y horas, y son adultos mayores. ¿Hay algo que pudieran hacer ustedes en vínculo con ellos? Nosotros ahí como urbanos no lo hacemos, porque está la señora Mirta González, que ella es la presidenta de la Unión Comunal Rural, que le ha tocado muy duro, y una tremenda dirigente. Pero ustedes me imagino que hay, hay un vínculo, tremenda dirigente, y por Dios que le ha tocado duro, porque realmente ella tenía una catástrofe de un cierto número de adultos mayores para las vacunas y quedó chica. Eso me decía, que de chica Eliana me dijo, él tiene 800 y tantos adultos mayores. Así que ahí han estado trabajando con la municipalidad, sí, bien, porque la municipalidad les ha enviado buses para que vengan los adultos mayores a pagarse. En algunos casos trabajaron con la señora Ariana Ojeda, que es la encargada por el tema de la vacuna, sí que hicieron unos listados y con acuerdo a esos listados iban a vacunar, me contaba. También
han tratado de conseguir algunos camiones de algunas empresas que llevan mercadería para que compren allá. Pero Claro, esa es para la no tener que parte, ahí yo no me puedo meter mucho más No, allá porque sí, es la era- señora Mirta la que... Y Pero qué bueno, claro, qué bueno pero que la- existe ese vínculo, sí, ¿cierto? claro. Pero Sí. existe el No, vínculo, la nosotros conversación. sí, Y tú siempre. estás Eso. en conocimiento, Eliana, de estas necesidades y Sí, estas no, y es urgencias. gravísimo lo que también está pasando la gente rural. La gente rural está muy enojada porque también ellos están diciendo que han pasado a traer, han pasado a traerlos porque no los toman en cuenta en algunos casos. El tema del mismo cobro de las pensiones. Y eso, Así es, la ese necesidad es el que hay. otro caso que yo también quería haber hecho, que se hubiese ido a pagar a las sedes sociales. ¿Cómo se hace normalmente a hacía través antes? del Instituto de Previsión Claro, Social? y resulta de que hablando con Marcos Gallego y no lo dejaron porque la caja, los héroes sobre todo, no le dijo que no porque no me recuerdo la organización. Quizás no tenían recursos humanos por el tema del teletrabajo también. No, es que Héroe se ganó la licitación, ¿cierto? Así es. Pero Héroes subcontrata a otra empresas de transporte de valor. y después viene el transporte de valores Brinks o Prosegur, que son las compra únicas otra más. Entonces eso no le permitió que vayan a los barrios a pagarle a la gente. a los sectores rurales. Pero si estamos en un país de catástrofe, ¿cierto? Están los militares, están los carabineros. Entonces, ¿por qué no los sacaron? ¿Por qué no van con ellos? Que vayan con los militares y vayan a una sede y le paguen a la Interesante gente eso. en un sector donde no van a llegar, no se van a aglomerar, no va a haber esa tremenda fila, porque se avisa en tal sede se va a pagar hoy día o mañana, o avisan, no sé, 3, 4 días antes. Los abuelitos van a saber que ahí se va a ir a pagar ese día, se ahorra de ir. No tienen a ese plata para venir acá al centro a pagarse, porque su platita les dura el mes. Más del gasto de locomoción, El comida, todo. El gasto de Y el locomoción. trámite que deben El hacer trámite se levantan a qué hora, a las 5 o 6 de la mañana para venir a hacer la fila. La fila da una pena tan grande. Entonces, ¿cómo las autoridades no ven eso? ¿Cómo no se pueden? ¿Por qué no nos escuchan a nosotros los dirigentes? Eliana, ¿no te parece que en este contexto se esperaba un poco más, al menos yo tengo esa sensación como sornina, de que decretar una cuarentena debía tener un tratamiento especial para esa comuna? Y debían estar todas esas medidas y pensadas, planificadas, antes de decir vamos a decretar una cuarentena sin pensar en que hay pago de pensiones, que hay sectores rurales. ¿No te parece que esa cuarentena fue un poco improvisada? Está bien, entendemos que el aumento de casos de contagio fue la que llevó a tomar la decisión, pero una decisión también debe estar pensada en lo que tú decías es fundamental. Si está el ejército, si con eso podemos hacer un resguardo en las sedes de los sectores rurales para que mantengamos la distancia de 1,5 metros, para que estén los adultos mayores con su mascarilla, para que la empresa de valores, ¿no es cierto?, tenga, porque además aquí hay una empresa de valores que está contratada por alguien que se ganó una licitación a nivel nacional y que es la obligada a pagar el pago de pensión. Y yo quiero decir hoy día que cuando se entrega una información, como por ejemplo el subsecretario de Previsión Social que dice ayer en el Mercurio, se pagará el bono de invierno en el Chile Atiende, eso es mentira. Eso es desinformar. Nunca el Chile Atiende ha pagado una pensión ni un bono. No. Se paga a través de la caja Los Héroes y en los sectores rurales de las empresas de valor. Entonces, eso es confundir. Eso es confundir a la gente, porque además es llevar más gente a ese lugar donde está el servicio público, donde hay funcionarios públicos que también pueden ser contagiados y donde además se expone a la ciudadanía. ¿Pero no te parece que debió haber sido un tratamiento mucho más especial? Más especial, y yo quiero agregar algo más. La licitación se la ganó Los Héroes y se le está pagando. ¿Y de quién es la plata? No es de todos los chilenos. ¿Y por qué están dejando a la gente eso es lo que a mí me molesta? Nosotros como Unión Comunal, a los adultos mayores, y los adultos mayores que gracias a los adultos mayores tenemos el país que tenemos, porque ellos se sacaron la mugre trabajando en cada uno de lo que a él le correspondía o ella, y ahora los traten así, de esta manera, que tengan que poco menos andar mendigando para que les paguen sus pensiones, porque Dios que ha sido... Que por lo demás son paupérrimas. Claro, además, aparte de ser pésimas las pensiones, pero por Dios que ha dado pena y rabia ver a nuestros adultos mayores cómo tienen que poco menos andar mendigando para que le paguen. O que además
se les inventa una y otra cosa, ¿no es cierto? En que en la cuenta RUT, en que una tarjeta de prepago, eso lo otro. Nuestros adultos mayores no están entienden, habituados. No, eso es lo que, por eso yo digo. Es como experimentar. ¿Por qué están haciendo eso? Que la Caja de los Héroes le dio una tarjeta para que se vayan a pagar o vayan a comprar. O la saquen al cajero, que hay muchos que no saben ni ocupar. No la saben ocupar, y hay muchos que le tienen miedo a usar la tarjeta. Oye, a mí una vez, de verdad, a mí una vez me tocó, estaba en el cajero y había una abuelita que estaba ahí, que miraba y necesita ayuda. Te juro que yo le dije ya, y puede haber gente inescrupulosa que ya, yo le hago el trámite, pero le puedo sacar plata. O sea, claro, expuesto a que le ahora díganme ustedes, el abuelito, la abuelita, ¿se le va a quedar la clave? Porque ella la va a ocupar, hasta uno le pasa que se le olvida. Entonces a ellos, por eso yo digo que realmente ha sido pero desastroso esto, aparte de la pandemia que tenemos, que es gravísimo, pero también han tratado muy mal a los adultos mayores y a la gente en general, a los gente vulnerables. También ha sido, por Dios, que da pena y mucha tristeza. Quiero hacerle una última pregunta, bueno, a nuestra panelista, Tabita Gutiérrez, ¿cierto? También a nuestra dirigente, a la presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos, Eliana Catrilev. Hemos estado en crisis ya. ¿Qué creen ustedes que va a pasar después del tema de la pandemia cuando ya empiece a decaer? ¿Ustedes creen que vamos a tener, con todo lo que ha vivido el país, con todo lo que ha pasado, las largas filas que han tenido que aguantar, se viene de nuevo con más fuerza el estallido social? Yo creo que, si yo tengo que responder, yo creo que antes que termine la pandemia la gente ya va a salir. Y yo creo que no va a dejar pasar muchos días, que ya seguramente va a salir la gente, o vamos a salir, porque estamos todos enojados, muy enojados. Entonces yo creo que el estallido social se va a venir 3 veces más. Ahí está, tú como ex gobernadora también, que ha sido parte de la vereda también del frente. Yo pensaba eso en cuanto a Osorno, que estaba pasando en Osorno en el estallido social, y yo decía, me hubiese tocado a mí estar ahí, lo más probable es que hubiese salido la gobernación con una olla y adiós cargo. Pero respecto de lo que va a ocurrir, o de lo que como uno mira lo que está ocurriendo en el país, yo siento que estamos enojados. Pero también hay no solo enojarse, sino que también de alguna manera hay una forma de rebelarse aquí ante todas estas injusticias o todas estas improvisaciones. Porque uno piensa... Justicia e improvisación, hay que decir lo que se viene repitiendo, no solamente en este gobierno. No, esto ha sido transversal, claro. Muchos años, y no tiene que ver con un gobierno de turno en particular, tiene que ver con un sistema económico que de alguna forma ha imperado en nuestro país. Pero, porque uno se pregunta, uno dice, ya, ok, salimos de la cuarentena, Osorno salió de la cuarentena, pero ¿cuál es la justificación para salir de la cuarentena? ¿Abrir las tiendas? Que el comercio se reactive. Yo entiendo que tenemos que tener, que la economía tiene que seguir circulando, ¿no es cierto? Y que tenemos que priorizar también el trabajo y todo eso. Pero cuando se hacen políticas, cuando se hace algo urgente como esto de la ley de protección al empleo, y grandes empresas como Almacenes París, como los casinos, se acogen a esto, uno dice, chuta, ¿de qué estamos hablando? Esto era para las empresas chiquititas, esto era para las pequeñas, ¿no es cierto? Que no tenían cómo pagar el arriendo y que tenían que definir entre el arriendo, la luz, el agua de sus locales y el sueldo de su trabajador. Pero no estas grandes empresas que han lucrado históricamente y que se han llenado los bolsillos y que de alguna manera tienen ganancias internacionales. Exacto, y tremendamente altas como para poder solventar 3 meses el sueldo de su trabajador. Entonces, claramente yo siento que aquí el cansancio de los chilenos y esta suerte de revelación que va a existir en un tiempo más va a llevar a que efectivamente el estallido social tenga también otras razones que las que con las que partió. Sí, exacto, con las que ya partimos. Es realmente grave. Nosotros ya nos tenemos que ir, vamos a regresar, nos vamos a quedar junto a Tabita, pero señora Eliana, me gustaría que a su cámara se pueda despedir y pueda hacer un llamado, no sé, a las autoridades, a sus vecinos respecto de esta situación. Bueno, primero que nada a las autoridades, sobre todo lo que es las autoridades gubernamentales, que nos han estado presentes como realmente nosotros esperábamos que hubiesen estado, que nos llamaran y que nos citaran a lo mejor alguna reunión, obviamente con los resguardos pertinentes,
pero que estén más presentes, porque creo que nos han abandonado, no nos han tomado en cuenta como dirigentes, y hablo por todos los dirigentes de Osorno, de las juntas de vecinos, porque así lo sienten ellos, así me lo han hecho saber. Así que ese es mi llamado, que los tomen más en cuenta, porque nosotros conocemos nuestros sectores y sabemos dónde está, como se dice a los chilenos y a los sureños, donde las papas queman. Señora Eliana, muchas gracias, a seguir trabajando, luchando, mucho ánimo de parte de todos nosotros, bueno, y de toda la ciudadanía en general. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación, y un grato haber estado con Tabita en este panelista, así que muchas gracias. Y también a seguir trabajando. Muchas gracias. Hay con nosotros entonces la presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Osorno, Eliana Catrilef Millaquipay, aquí en Actualidad Política. No se vaya de nuestra sintonía, nosotros junto a Tabita vamos a continuar aquí en Actualidad Política.